Mi nombre es Lisa Marie Collins. Morí a los 38 años un frío martes de enero detrás de un contenedor de basura en Cleveland. No siempre fue así. Solía tener un pequeño apartamento en el lado oeste. Trabajaba como recepcionista para un dentista, el Dr. Albright. Tenía un gato grande y esponjoso llamado Patches. Y mi mayor preocupación en ese entonces era pagar el seguro del coche a tiempo, como todos los demás. Pero luego, las cosas simplemente se desmoronaron. No fue una gran cosa. Fueron 100 pequeñas cosas, una tras otra, como fichas de dominó, que simplemente no puedes detener. Lo último que recuerdo fue aquel frío. Era un tipo de frío diferente. Un frío profundo que atravesaba mi abrigo, mi piel, y se asentaba en lo más hondo de mis huesos. Había encontrado un pequeño espacio detrás de un gran contenedor verde, con la esperanza de que bloqueara el viento. Me acurruqué con las rodillas contra el pecho, tratando de hacerme más pequeña. Los sonidos de la ciudad se estaban apagando. Estaba tan cansada, tan cansada. Recuerdo que pensé en los panqueques de los domingos de mi mamá, el olor de la masa al tocar la plancha caliente. Era el recuerdo más cálido que tenía, y me aferré a ese pensamiento. Luego cerré los ojos y solté. Y entonces, nada. El frío se fue. El dolor en mi estómago por el hambre, el dolor en mis huesos. Todo se fue. Ya no dolía. Me sentía liviana. Abrí los ojos, pero no con mis ojos reales. Es difícil de explicar. Simplemente era consciente y flotaba suavemente como una pluma en el aire. Miré hacia abajo y allí estaba ella. Allí estaba yo, una mujer acurrucada con un abrigo sucio, el pelo enmarañado con nieve. Y no sentí lástima por ella. Ni siquiera sentí tristeza. Solo me sentí separada, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Todo el dolor, toda la vergüenza de estar en la calle, estaban atados a ese cuerpo, no a mí. Ya no. El ladrillo gris y sucio del callejón comenzó a difuminarse. Los sonidos lejanos de las sirenas y el rugido de los camiones se desvanecieron en un zumbido suave y pacífico. Todo se estaba volviendo suave. Los bordes afilados del mundo se estaban derritiendo. Era como quedarse dormida, pero completamente despierta. No tenía miedo. Por primera vez en años no tenía miedo. Me sentía segura. Y entonces sentí un calor. No era como el sol sobre la piel. Era un calor que venía desde dentro. Era un sentimiento, una sensación de ser conocida, completamente y totalmente conocida y amada. Era un amor que también era una luz frente a mí. La grisura comenzó a iluminarse. Una luz empezó a crecer. Una luz hermosa, brillante, pero no hería mis ojos.
Era suave y poderosa al mismo tiempo, como ver el amanecer desde arriba de las nubes. Era dorada y blanca, y de colores que nunca antes había visto, todos girando juntos. Estaba viva, y dentro de la luz pude ver a un hombre. No era una pregunta, no era una suposición. En el momento en que lo vi, todo mi ser supo que era Jesús. Simplemente lo supe. Era un saber más profundo que los hechos o los pensamientos. Era como recordar mi propio nombre. Él simplemente estaba allí. No se parecía a las imágenes que había visto en las viejas Biblias de la iglesia cuando era niña. Era más alto. Su túnica era simple, de un blanco cremoso brillante, como luz pura tejida en tela. Pero su rostro es lo que no puedo olvidar. Era fuerte y gentil. Y sus ojos, eso es lo que más recuerdo. Sus ojos no eran de un solo color, como azul o marrón. Eran todo. Estaban llenos de un amor tan poderoso, tan absoluto, que parecía ser la misma fuerza que sostenía todo el universo. Y todo ese amor, todo ese poder, estaban puestos en mí. En mí, Lisa, la mujer sin hogar del callejón, a la que la gente evitaba mirar, la que se sentía invisible. Él no dijo una palabra al principio. Solo me miró. Y en su mirada, toda la suciedad, toda la vergüenza, todos mis fracasos, todas las veces que me sentí inútil, simplemente se desvanecieron. Era como si fueran mentiras que me habían contado. Y él me estaba mostrando la verdad sin decir una sola palabra. Las lágrimas llenaron mis ojos, pero no eran lágrimas tristes. Empecé a llorar, un llanto profundo, con sollozos que sacudían mi cuerpo, pero eran lágrimas de alivio, lágrimas de ser encontrada. Era la sensación de regresar a casa después de haber estado perdida en un bosque oscuro durante mucho, mucho tiempo. No tuve que explicarme. No tuve que enumerar mis pecados o mis errores. Él ya lo sabía todo, cada detalle. Y aún así me amaba. Me amaba a causa de eso. Era como si viera a la verdadera yo, la persona que fui creada para ser debajo de todas esas capas de dolor y miedo. Finalmente habló. Su voz no era fuerte, pero lo llenaba todo. No era solo un sonido que se oye con los oídos. Era un sentimiento que resonaba en lo más profundo de mi alma. Era como la música más hermosa y las palabras más amables envueltas en una sola. Dijo: «Bienvenida a casa, hija mía». Y me derrumbé. No sabía qué decir. Creo que murmuré algo como: «Lo siento mucho. Arruiné todo». Él sonrió, una sonrisa suave y amorosa que hizo que la luz a su alrededor brillara aún más. «Todo está bien», dijo. «Aquí no hay condenación, solo amor». Sentí que una pregunta se formaba en mi mente, no en palabras,
sino en una sensación de confusión. La pregunta era: ¿por qué? ¿Por qué todo ese sufrimiento? ¿Por qué tuve que pasar por todo eso? ¿Por qué algunas personas tienen tanto y personas como yo no tenemos nada? ¿Por qué existe siquiera la pobreza? Ni siquiera tuve que decirlo en voz alta. Él lo sabía. Extendió su mano y el espacio a nuestro alrededor cambió. Ya no era solo la hermosa luz. Estábamos de pie en otro lugar. Era como una visión, pero yo estaba dentro de ella. Él dijo: «Mira». Vi una calle muy transitada en una ciudad. La gente corría de un lado a otro, con sus teléfonos, llevando bolsas de compras, y en una esquina había un hombre sentado en el suelo. Sostenía un cartel de cartón. Era invisible para todos los que pasaban. La gente lo miraba, pero no lo veía. Lo miraban como si no estuviera allí. Conocía muy bien esa sensación. Dolía ver eso. Entonces, una joven se detuvo. Era una estudiante universitaria. Pude notar que llevaba una mochila pesada y se la veía preocupada, probablemente por dinero o por sus clases. Ella se detuvo, miró en su billetera y sacó unos pocos dólares. Se arrodilló y se los dio al hombre, pero lo que hizo después fue lo que realmente importó. Lo miró directamente a los ojos. Le dijo: «Dios lo bendiga. Espero que hoy tenga un mejor día». El hombre levantó la mirada, sorprendido, con lágrimas en los ojos. Dijo: «Gracias. Gracias por verme». Jesús se volvió hacia mí. «Mira ahora», dijo en voz baja. Y lo vi. A partir de ese pequeño acto, de ese momento de conexión, estalló una ola de luz dorada y brillante. No fue solo una pequeña chispa. Fue una ola enorme y hermosa. Fluyó desde esa joven y ese hombre sin hogar y cubrió toda la calle. Tocó los corazones de docenas de otras personas. Vi a un hombre que estaba a punto de ser grosero con una cajera y de repente suavizó su tono. Vi a una mujer que decidió llamar a su madre, con quien no hablaba hacía semanas. Vi a un hombre de negocios que, tocado por esa ola invisible de luz, dejó $20 extra en una colecta una cuadra más allá, sin siquiera pensarlo. Ese pequeño acto de ver a alguien, de tratarlo con dignidad, había enviado ondas de gracia que estaban cambiando corazones por toda la ciudad. «Lo que tú llamas pobreza», me dijo Jesús, «en la tierra es una gran tragedia. Es el resultado de sistemas rotos, del miedo, de corazones que se han cerrado a mí y los unos a los otros. No es mi voluntad, pero es una condición que yo permito». Me detuve. No entendía. Permitir. ¿Por qué permitir tanto dolor? Su mirada estaba llena de compasión.
porque crea el escenario para los milagros más grandes. Entonces la visión cambió. Ahora me mostró una casa enorme y hermosa, una mansión. Estaba llena de arte y muebles costosos. Y en una oficina gigantesca, un hombre estaba sentado en un gran escritorio. Estaba rodeado de montones de dinero y reportes de la bolsa de valores en una pantalla. Tenía todo, pero yo podía ver su alma. Y su alma era pequeña, marchita y gris. Estaba hambrienta. Una energía oscura y pesada lo rodeaba. Era la energía del miedo. Miedo de perder su dinero. Miedo de no tener suficiente. Aunque tenía más que miles de personas juntas, estaba completamente solo. Tenía guardias de seguridad y sirvientes, pero nadie que realmente lo amara. Su corazón era una pequeña caja cerrada con llave. «Esto, Lisa», dijo Jesús, su voz llena de una profunda tristeza, «es la verdadera pobreza. Esto es hambre espiritual. El hombre en la calle que viste, el que recibió ese pequeño acto de bondad». Su corazón se abrió. Estaba listo para recibir amor. Su alma era pobre en espíritu, y por eso el reino de los cielos se le abrió. «Este hombre», dijo, señalando al hombre en la mansión, «ha construido una fortaleza alrededor de su corazón. Él es el que está verdaderamente desamparado. Él es el que verdaderamente no tiene hogar, porque no tiene un hogar en el corazón de Dios». Las lágrimas corrían por mi rostro, al comprender. Lo tenemos todo al revés. Medimos la riqueza en dólares y posesiones, pero Dios la mide en amor. Entonces la pobreza, dije, con la voz apenas un susurro, es una oportunidad. «Es una pregunta», respondió. «Una pregunta que le hago a cada alma. Al que tiene mucho, la pregunta es, ¿serás mis manos? ¿Compartirás lo que te he dado? ¿Verás a tu hermano y hermana que están necesitados?» Su respuesta determina el estado de su alma. Y al que no tiene nada, continuó volviendo su mirada amorosa hacia mí, la pregunta es diferente. La pregunta es, ¿confiarás en mí? ¿Mantendrás la esperanza cuando todo esté oscuro? ¿Buscarás tu tesoro no en las cosas del mundo, sino en la fuerza de tu espíritu? El fuego de la dificultad es un fuego refinador. Puede quemar el orgullo, el ego y la dependencia del yo. Puede hacer que un alma sea tan hermosa, tan fuerte, tan pura. Él me mostró a mí misma en el callejón. Él me mostró las noches en que recé. No por dinero, sino solo por la fuerza para soportar un día más. Me mostró la vez en que compartí la mitad de un sándwich que alguien me había dado con otro hombre sin hogar, que estaba más enfermo que yo. Vi ese pequeño acto, que había olvidado,
estallar en el reino espiritual como una supernova de luz. Era un tesoro, un verdadero tesoro eterno que había guardado en el cielo. Te sentías invisible en la tierra, hija mía, dijo Jesús, su voz envolviéndome como una manta cálida. Pero nunca estuviste, ni por un segundo, invisible para mí. Cada noche fría, cada día de hambre, cada lágrima que lloraste fue una oración que llegó a mi trono. Y el amor que llevaste en tu corazón a pesar de todo, el amor que te hizo compartir ese pequeño pedazo de pan, ese amor es una joya en tu corona. Pensaste que eras pobre, Lisa, pero eres una de las almas más ricas que conozco. Sentí un amor tan completo, tan perfecto, que supe que nunca querría irme. Esta era la realidad. Este era el hogar. El mundo que había dejado atrás era el sueño, la sombra. Quiero quedarme, susurré. Por favor, no puedo volver allá. Es demasiado difícil. Él me miró, y aunque su sonrisa aún estaba allí, sus ojos contenían una profunda ternura, una tristeza compartida. Tu historia no ha terminado, Lisa, dijo suavemente. El dolor que conociste ya no es tu vergüenza. Ahora es tu fortaleza. Has visto la verdad de las cosas. Has visto lo que realmente importa. De repente, sentí una gran sacudida. Una sacudida violenta, impactante, como si me hubiera alcanzado un rayo. Un ardiente dolor atravesó mi pecho. Todo mi cuerpo se arqueó y tomé una enorme bocanada de aire. Mis pulmones ardían, llenos de aire helado. Mis ojos se abrieron de golpe. Ya no estaba en la luz. Ya no estaba en el callejón. Estaba sobre una camilla y luces cegadoras apuntaban hacia mí. Los pitidos eran fuertes, provenientes de una máquina junto a mí. Personas con uniformes azules estaban a mi alrededor, moviéndose rápido, gritando cosas que no entendía. Un paramédico, un joven de ojos amables, me miraba directamente. Su placa decía Josh. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de incredulidad. Le gritó a alguien por encima del hombro. «Woa, woa, woa. Tenemos pulso. La recuperamos». «No lo creo. La recuperamos». Intenté hablar, pero solo salió un murmullo ronco. «¿Dónde? ¿Dónde estoy?» Josh se inclinó más cerca. «Está bien, señora. Está en una ambulancia. La encontramos. Va a estar bien». Estaba tan confundida. El dolor en mi pecho era terrible. El frío volvía a colarse, pero debajo de todo, aún podía sentir el eco de esa paz, el recuerdo de sus ojos. Más tarde, en el hospital, me contaron lo que había pasado. La policía había recibido un aviso sobre alguien durmiendo detrás del restaurante.
y el oficial que me encontró no pudo detectar un pulso. Los paramédicos trabajaron en mí, pero mi temperatura corporal era peligrosamente baja. Dijeron que había estado clínicamente muerta, sin latido ni respiración, durante al menos 12 minutos, tal vez más. Estaban a punto de declararme fallecida. La doctora que se hizo cargo de mi caso, una mujer aguda y sin rodeos llamada doctora Evans, seguía entrando en mi habitación y simplemente me observaba. Revisaba mi historial, mis signos vitales, y solo negaba poco la cabeza. Un día se sentó al borde de mi cama. Dijo: «Lisa, he sido doctora durante 20 años. En estas condiciones, con ese nivel de hipotermia, volver después de tanto tiempo no es médicamente posible. No puedo explicarlo». Solo la miré y por primera vez sonreí una sonrisa verdadera. «Yo sí puedo», dije. «Así que aquí estoy». Tomó mucho tiempo sanar. Mi cuerpo estaba roto de muchas formas, pero no soy la misma persona que se acostó a morir en ese callejón. Volví con un mensaje. Un mensaje que me fue dado en el lugar más hermoso por el ser más hermoso. Y el mensaje es simple. La próxima vez que camines por la calle y veas a alguien en la esquina con un cartel, alguien a quien la gente ignora o mira como si no existiera, quiero que recuerdes mi historia. Ellos no son invisibles. No están olvidados. Dios los ve. Y en ese momento, Él te está haciendo una pregunta. Te está preguntando: ¿serás hoy mis manos? ¿Serás mi corazón? No tienes que resolver todos los problemas del mundo. No tienes que regalar todo tu dinero. Solo quiere que los veas, que los mires a los ojos y les muestres un momento de dignidad, una palabra amable, un pequeño gesto. No tienes idea de la ola de luz que puedes desatar con ese simple acto. La pobreza que vemos con nuestros ojos, la falta de comida o refugio, es algo terrible. Pero no es la verdadera historia. La verdadera pobreza, la que rompe el corazón de Dios, es un corazón que no tiene espacio para nadie más. Es un alma que se ha encerrado en una prisión de miedo y egoísmo. No seas esa persona, por favor. Él me pidió que regresara y te dijera que el amor es lo único real. Es lo único que podemos llevar con nosotros. Es lo único que permanece. Así que supongo que tengo una última pregunta para ti. Él me pidió que te dijera que el amor es la única moneda que importa en el cielo. ¿Qué tan rico eres tú?